Bueno, chicos, muy buenos días. A ver, vamos a hablar hoy de las leyes de los gases. En primer lugar, vamos a hacer un recorderis de lo que ustedes vienen trabajando en su guía de trabajo, donde hablábamos desde el principio del concepto de este estado de agregación de la materia. Bien, entonces hablábamos en su guía de trabajo, en su guía de actividades. En primer lugar, hablábamos del concepto de los gases, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del concepto de un gas, entonces hablamos de aquellas sustancias que entre los tres estados conocidos de la materia, sólido, líquido y gaseoso, es aquel estado que no tiene ni forma definida ni volumen definido, ¿cierto? Vamos a mirar entonces aquí en este gráfico cuál es la característica de los gases que seguramente ya lo han discutido en grados anteriores. En primer lugar, los gases se caracterizan porque a diferencia de los sólidos que observamos como el hielo y a diferencia de los líquidos, entre sus partículas prácticamente no hay fuerzas de atracción. Entonces tenemos en este ejemplo de los globos, tenemos un globo con helio, recordemos que el helio es un globo que es menos denso que el aire y por eso tiende a subir, ¿cierto? Tenemos otro globo con oxígeno, O2, y nosotros vemos las partículas son diatómicas, ¿cierto? De aquellos gases que hemos hablado que tienen moléculas diatómicas conformadas por dos átomos. Tenemos por aquí agua. Bueno, recordemos que el agua podemos tenerla en estado sólido, como está en el gráfico primero, pero podemos tenerla también en estado líquido y bajo ciertas condiciones de presión y temperatura también el agua puede estar en estado gaseoso. En este tercer globo al azul se está haciendo la representación del agua. En estado gaseoso podemos definirlo así, teniendo en cuenta que sus moléculas están separadas. Bien, aquí tenemos NH3, más conocido como amoníaco, también en su estado gaseoso. Estos son algunos de los ejemplos de sustancias que podemos encontrar en este tercer estado de la materia. Recordemos que todas las sustancias pueden estar en cualquiera de los tres estados, reitero, de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura a las cuales esté sometida. Bien, pero ¿cuáles leyes rigen el comportamiento de los gases? Entonces vamos a empezar a conocer algunas de las leyes importantes o aquellas leyes que rigen el comportamiento de los gases. Hablemos en primer lugar de la ley de Boyle. ¿Qué es la ley de Boyle? ¿Y en qué consiste la ley de Boyle-Mariotte? Bien, la ley de Boyle es aquella ley que me habla o que me explica cómo se comporta un gas cuando éste se encuentra a temperatura constante, pero sufre variaciones en la presión. Entonces miremos la siguiente situación que les voy a exponer a continuación. Bien, aquí tenemos una serie de imágenes donde en ellas podemos observar cómo varía el volumen de un gas. Bien, voy a especificar aquí en mi título, voy a especificar aquí en el título de Boyle que para la ley de Boyle nosotros mantenemos constante la temperatura. Teniendo en cuenta entonces ahora que la temperatura es constante, miremos cómo es que varía cada una de las otras dos variables que me queda por decir, la presión y el volumen. Entonces, en este recipiente que está completamente vacío, que estoy acercando, obviamente nosotros vamos a observar que entonces me están representando una presión de 0 atmósferas. Recuerden que la presión puede estar en atmósferas o en milímetros de mercurio, ¿verdad? Dentro del tanque no hay sustancia todavía, por tanto, pues no es tan interesante pues, en este momento mirar qué sucede. Pero cuando yo me vengo hacia una de las otras imágenes y ya empiezo a observar cómo es que cambia esta situación, entonces miremos el gráfico que tenemos acá. Tenemos una presión de 9.3 atmósferas a una temperatura de 300 Kelvin. Una temperatura de 300 Kelvin es aproximadamente una temperatura ambiente porque recordemos que la diferencia entre Kelvin y grados centígrados son 273 grados. Es decir, 300 Kelvin, si yo le resto 273 me quedan grados centígrados. 300 Kelvin menos 273 me quedan 27 grados. 27 grados es la temperatura ambiente promedio. Entonces podemos estar hablando de un gas que está a temperatura ambiente y que tiene una presión de 9.3 atmósferas. Voy a mantener mi temperatura constante, miremos el tablero de control que tenemos a la derecha, voy a mantener mi temperatura constante y voy a tomar este émbolo o esta puerta movible, esta puerta móvil del tanque y voy a hacer presión hacia la derecha con la intención de disminuir el volumen. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo el volumen del tanque? Al disminuir el volumen del tanque, fijémonos que aquí al inicio yo tenía un tanque donde su pared medía 10, ¿cierto? La disminuí a 5, es decir, yo disminuí el volumen, la capacidad del tanque la disminuí a la mitad. Ahora observemos qué pasa con la presión inicial era de 9.3 atmósferas y al disminuir el volumen a la mitad, la presión pasó a ser 18.3 atmósferas, es decir, aproximadamente el doble. ¿Esto qué me lleva a concluir? Que cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Bueno, y es lógico, porque recordemos que los gases son partículas que están constantemente chocando y por tanto, por estar chocando, pues es lo que genera la presión en las paredes del tanque. Entonces, este es mi estado inicial, este es mi estado final y en mi estado final he disminuido el volumen, pero me ha aumentado la presión. ¿Esto que me lleva a concluir?
Vamos a mirar entonces que aquí vemos representada la misma situación. La presión a medida que disminuye, mire, pasa de 4 a 2 a 1, hay una disminución de presión solo y únicamente si el volumen aumenta, es decir, pasa de B a un volumen que es el doble del inicial, por eso le llaman 2B, y pasa otra vez hacia la mitad, sí, vuelve y se dobla, es decir, vuelve y se duplica de 2B a 4B. Entonces, a medida que el volumen aumenta, claro, las partículas de gas van a tener mayor espacio para desplazarse, por tanto la presión sobre el recipiente va a ser menor. Es por eso que se dice que la presión y el volumen son dos cantidades que son inversamente proporcionales. Bien, esta es la primera ley de Boyle y entonces esta es la representación gráfica. Vamos a hablar de la siguiente ley de los gases. ¿Qué pasa cuando yo tengo determinada cantidad de gas y empiezo a variar las condiciones? Entonces yo voy a mantener constante la presión, pero voy a hacer variaciones de temperatura o voy a hacer variaciones de volumen. Bien, miremos entonces mi primera imagen. Mi primera imagen me dice lo siguiente. Me dice, mire, yo inicio con una temperatura de 300 Kelvin. Esa temperatura de 300 Kelvin está generando una presión en mi tanque de 21.6 atmósferas. Esa presión va a ser constante, ¿bien? Entonces a 300 Kelvin yo tengo el volumen que nosotros observamos acá. Bien, al aumentar la temperatura, ¿qué se espera? Al aumentar la temperatura y conservar la presión, resulta que las moléculas del gas empiezan a chocar con mayor fuerza, su energía cinética aumenta. Recuerden que la energía cinética es la que se asocia con el movimiento de las partículas y al aumentar la temperatura, las moléculas, las partículas del gas van entonces a chocar con mayor fuerza, por tanto el volumen va a aumentar. ¿Qué pasa con la temperatura y el volumen? Que entre más temperatura yo le coloque al tanque, el tanque más se me va a expandir porque, como decíamos ahorita, la energía cinética de las partículas aumenta. ¿Qué situación voy a tener gráficamente al final entonces? A medida que yo voy aumentando la temperatura de un gas, su volumen también va aumentando. Volvemos y recordemos que esto va de acuerdo a las colisiones entre las partículas. ¿Vale? Entonces, miren, el espacio que ocupa el gas va aumentando. Eso es tan cierto como que nosotros podemos llegar a un punto en que la temperatura sea tan alta que si el recipiente no está diseñado para soportar ciertos rangos o ciertos valores de presión, pues simplemente va a estallar. Bien, entonces esta era nuestra segunda ley, como decíamos, como les comentaba ahorita, que es la ley de Charles. Vamos a hablar ahora de la ley de Gay-Lussac. Cuando nosotros hablamos de la ley de Gay-Lussac, hablamos entonces de aquella ley donde me dice que la presión del gas que se mantiene a un volumen constante es proporcional a la temperatura. Entonces voy a analizar cómo se da esta situación en una aplicación práctica y real. Miremos entonces que cuando nosotros tenemos la ley de Gay-Lussac se nos presenta la siguiente situación, que quiere decir que entonces él no permite expandirse, ¿ok? Él no permite expandirse. Lo que va a pasar es que va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión interna, pero el volumen del gas, el volumen del espacio en el cual puede moverse el gas no puede cambiar. Bien, entonces miremos el primer gráfico que tenemos. Tengo un gas en determinado recipiente. En este primer recipiente tenemos una temperatura de 300 Kelvin. Miremos la presión. 300 Kelvin y tenemos una presión de 6.7 atmósferas. Si esa presión es de 6.7 atmósferas, ojo, y miren mi tablero de control donde me muestra que el volumen es constante, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar la temperatura? Las colisiones entre las moléculas del gas empiezan a aumentar, por tanto van a golpear con mayor fuerza las paredes del recipiente, ¿cierto? Bien, entonces vamos a mirar, de 300 Kelvin, vamos a pasar a 400 Kelvin. Bien, pero voy a tratar de desplazar los dos tableros para observarlos y miremos lo siguiente. 300 Kelvin teníamos una presión de 6.7 atmósferas, 400 Kelvin tenemos una presión de 8.9 atmósferas, quiere decir que la presión ha aumentado. Seguimos aumentando la temperatura, llevémosla hasta los 500 Kelvin. Cuando yo llego a 500 Kelvin, la presión llega hasta 11.1 atmósferas, siendo mayor que las dos anteriores. Entonces esta relación me está mostrando, miren, que el aumento de temperatura va de la mano con el aumento de presión. Esto me lleva a concluir que la relación entre la temperatura y la presión es una relación directamente proporcional y la podemos observar en este gráfico. ¿Qué podemos observar entonces? Que a una temperatura inicial hay una presión inicial, que a una temperatura mayor hay una presión mayor, ¿cierto? Mientras la una aumenta, la otra también, por eso decíamos son directamente proporcionales. Entonces con eso ya nosotros hemos analizado tres leyes, ¿cierto? Hemos hablado de la ley de Boyle, de la ley de Charles y de la ley de Gay-Lussac. Miremos estas tres leyes en nuestro tablero. Entonces tenemos ley de Boyle-Mariotte, a ver, aumento un poquito aquí el tamaño de este gráfico, listo, que me muestra que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Tengo la ley de Charles, que la ley de Charles me muestra que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, mientras una de estas dos variables aumenta, la otra lo hace
proporcionalmente también aumentando, ¿cierto? Lo observamos en el gráfico. Y por último, en la ley de Gay-Lussac, observamos también que la presión y la temperatura son dos variables que son directamente proporcionales cuando un gas permanece con un volumen constante. Bien, pero no para aquí las leyes de los gases, también tenemos otras leyes que rigen el comportamiento de estas sustancias. Vamos a hablar de la cuarta ley o de una ley adicional, pues de esas tres, que se llama la ley de Dalton o de las presiones parciales. ¿Y por qué hablamos de presiones parciales? Porque no siempre nosotros tenemos una sola sustancia en un recipiente. Podemos tener una mezcla de gases en un tanque, como por ejemplo en la soldadura utilizan una mezcla de gases de argón junto con CO2 para proteger las soldaduras de algunas impurezas o de polvo o de corrientes de aire que puedan contaminar. Entonces, cuando yo tengo en un recipiente, cuando yo tengo en un tanque dos sustancias en estado gaseoso, tal como lo estamos proponiendo, resulta que cada una de esas sustancias va a ejercer una presión diferente. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo tengo, miremos acá en este primer ejemplo, si yo tengo gas A, este gas A va a generar una presión A en el recipiente, pero la gas B va a generar una presión B y el gas C va a generar una presión C. Por tanto, la ley de Dalton de las presiones parciales me dice que la presión total va a ser la presión de A más la presión de B más la presión de C. Y sumando esas tres presiones me va a dar la presión final o la presión total dentro del tanque o dentro del recipiente que esté conteniendo las dos sustancias. Bien, aquí lo tenemos entonces representado en en nuestro, en nuestra simulación, que la pueden encontrar en la página web para que ustedes puedan hacer variaciones de temperatura, presión, volumen y se den cuenta cómo varían. Y aquí tenemos dos tipos de partículas, unas representadas por los punticos azules y otra representada por los punticos rojos, que son más pequeñas, pero la presión total, en este caso entonces sería la presión del gas de las moléculas azules más la presión ejercida por el gas de las moléculas de color rojo. Bien, entonces simplemente cuando hablamos de la ley de Dalton de las presiones parciales, lo que nosotros decimos es que la presión total, decimos presión total es igual a la presión 1 o presión A, tenemos el nombre al gas, no podemos nombrarlo como a la presión gas, esa es la ley de las presiones parciales. Bien. Y tendríamos ahí entonces la presión total cuando tenemos una mezcla de sustancias en estado gaseoso. ¿De qué otra ley podemos hablar cuando nosotros hablamos de gases? Tenemos una siguiente ley que viene siendo la ley de los gases ideales. Ah, bueno, qué interesante. ¿De qué se trata esta ley de los gases ideales? Es la unión de las tres leyes mencionadas que se combinan matemáticamente en esta llamada ley de los gases ideales, siendo P la presión, siendo V el volumen y siendo T la temperatura. Y es que la expresión matemática de la ley de los gases ideales es la que tenemos aquí a continuación. Entonces, esta ley de los gases ideales me dice que la presión de un gas multiplicado por su volumen es igual al número de moles por R, que R es la constante universal de los gases, tiene un valor de 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Ojo por favor con estas unidades. Si nosotros vamos a utilizar este valor de 0,082, recordemos que debemos tener la presión en atmósferas. Por eso aquí les hago la salvedad de que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, por si nos dan la presión en milímetros de mercurio. Debemos tener en cuenta que si utilizamos 0,082, el volumen debemos tenerlo en litros. ¿Listo? Entonces aquí les recuerdo también que un litro equivale a un decímetro cúbico y que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Entonces, en cualquier unidad que me den el volumen, yo voy a tratar de siempre convertirlo a litros. ¿Para qué? Para poder utilizar R como 0,082. Bueno, moles, la cantidad de sustancia la pasamos a moles. Ahora, ¿cómo determino los moles de una sustancia? Miren chicos, los moles de una sustancia siempre va a ser igual a la masa de la sustancia, la cantidad de sustancia que tengamos en el ejercicio, 500 gramos, 50 gramos, 2 gramos, 200 gramos, la cantidad de masa que proporciona el ejercicio dividido entre la masa molecular. Recuerden que la masa molecular yo la determino con los pesos atómicos de la tabla periódica, como lo hemos hecho para nuestros ejercicios de estequiometría anteriormente. Bueno, entonces,
por último, 0,082, ya hablamos de las atmósferas, de los litros, de los moles. Ahora tengan en cuenta que la temperatura siempre la voy a transformar a grados Kelvin para poder, nuevamente reitero, utilizar R como 0,082. Entonces la temperatura la vamos a trabajar en Kelvin. Recuerden que la temperatura es, si a mí me dan la temperatura en grados centígrados, lo que voy a hacer es que le sumo 273 para obtener esa temperatura en grados Kelvin. Hay una forma de memorizar esta ley de los gases ideales que ha sido muy clásica y es la siguiente. Si nosotros vemos PV igual a nRT, recuerdo pues que desde que estaba en el colegio nos decían que los pájaros volando es igual al número de ratones trotando. Esta es una forma muy didáctica y muy interesante de aprender esa ley, porque si nosotros observamos, pues las iniciales de la frase coinciden con las letras de las magnitudes que intervienen en la fórmula. Aquí tenemos, miren, pájaros volando, la P, pájaros volando es igual a N, número de ratones, aquí tendríamos a R la constante, y trotando tendríamos a T, que es la temperatura. Pájaros volando igual a número de ratones trotando. Y de esta manera es una forma muy didáctica de siempre recordar cómo podemos utilizar la ley de los gases ideales. Otra ley, la ley combinada de los gases. Bien, esta ley combinada de los gases surge precisamente de la relación entre las tres primeras leyes que discutíamos ahorita, es decir, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Qué me dice la ley combinada de los gases? Entonces es muy sencillo, simplemente me habla de un estado inicial y de un estado final de una sustancia en estado gaseoso. Vamos a interpretar lo siguiente. Recordemos que en inglés entrada es in y que en español y que salida es out, ¿verdad? Entonces yo los invito a que interpretamos en este caso la I como el estado inicial del gas y la O gas, in y out, ¿ok? Inicial, entrada y de out, que es de estado final o como el estado de salida. ¿Y por qué les recomiendo yo que utilicen estas dos letricas? Porque nuevamente viene a jugar en la memoria una forma fácil. Vengo a enseñarles una forma fácil de aprenderse esta ley combinada de los gases, y es que decir, volumen inicial por presión inicial por temperatura final es igual a volumen final por presión final por temperatura inicial. Entonces se nos vuelve como un poquito complicado. ¿Qué es más fácil decir? Que Vipito es igual a Bopoti, teniendo en cuenta que I me habla de las condiciones iniciales y O, el subíndice O me habla de las condiciones finales. Entonces, si cambia la temperatura, esta podría ser la temperatura final, esta la temperatura inicial. Ok, la presión, esta sería la presión final y esta la presión inicial. Y B, entonces BO sería volumen final, out, salida, final, y BI sería el volumen inicial, y esta ley combinada de los gases la podemos aplicar para desarrollar entonces también diferentes ejercicios que se nos puedan presentar con los gases. Chicos, hasta el momento, esas son las principales leyes que se encuentran en los gases. Ya vamos a mirar que tenemos otras dos leyes adicionales, que es la ley de Graham, que hablamos de difusión de las sustancias en estado gaseoso, y es que precisamente por esas propiedades que ellos tienen, que estas sustancias tienen, de la libertad de movimiento de las moléculas, la difusión se da muy fácil, ¿ya? Pero hasta el momento, en esta lección, vamos a detenernos acá entonces para que consoliden su información acerca de las leyes que rigen las sustancias en estado gaseoso. Ha sido todo por este momento. En la siguiente lección entonces veremos cómo aplicamos estas leyes en ejercicios prácticos, es decir, con valores ya reales de ejercicios que me estén pidiendo resolver.